Muy buenas noches, tutor John Erickson Barbosa. Mi nombre es Julio César García. Pertenezco al grupo 51 de Estática y Resistencias. En este caso, pues vamos a sustentar nuestro trabajo colaborativo para la fase final en compañía de los compañeros John Alirio Ayala, Yurleni Cárdenas, Andrea Natalia Quevedo. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, actividad para entregar en el mes de diciembre. En el colaborativo 1, en el cual se debía realizar la evaluación de las cargas externas que soportan la estructura y el procedimiento indicado. También tendríamos que dibujar la cercha con las fuerzas externas aplicadas a cada uno de los nodos de la cuerda superior. Seleccione la cercha, en este caso pues tenemos una cercha de 12.000, una longitud del superior de las cuerdas, la longitud de la cuerda inferior está dada por el ancho del área que se debe cubrir, de 12 metros. La longitud de la cuerda superior está dada por L sobre coseno de teta, en este caso sería 12 sobre coseno de 25, que me da un total de 13.24 metros. Aquí vemos los cálculos para sacar las distancias. En este caso sacamos la distancia para L, la distancia para K, la distancia para I, para H y las distancias adyuntas que son AB, BC, CD, DE, EF, FG, BL, CK, DJ, EI, FH, AL, MK, LJ, KI, JH, LC, KD, DI, EH, en el cual hallamos todas las distancias posibles en esta estructura, con un total de 45.907. Ahora, debemos determinar el número de cerchas que se requieren, por el cual vamos a tomar un S de igual a 3 metros que se requieren. Entonces nos da un total de N es igual a 23 sobre 4 más 1 nos da un total de 9. Determinar el área de influencia. El área de influencia está dada por la fórmula de espaciamiento por la longitud superior, que en este caso sería 3 por 13.24 por un total de 39.72 metros. Ahora pues vamos a realizar los cálculos de reacciones. Para realizar las reacciones de las fuerzas, hacemos la sumatoria y en este caso pues como podemos observar, encontramos que para la fuerza en X no está igual a 0 porque es sobre la horizontal, y la fuerza en Y es de 21.7 kilonewtons. Ahora se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas que se están sometiendo los elementos por medio de un método de nodos. En este método consiste en aplicar el equilibrio de la partícula a cada nodo teniendo en cuenta la estructura simétrica que se calcula en los nodos A, L, B, K, C y D. Después se toman las sumatorias de fuerzas en X positivo hacia arriba y Y positivo hacia arriba. Se ponderan todos los elementos que están dados a tensión, y para eso se dibujan siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos, como se encuentra en la gráfica. Después se realizan los cálculos para las fuerzas de todos los elementos a estructuras por el método de los nodos. Como podemos observar, aquí están los cálculos para el nodo L, para el nodo B, un total de menos 8.5 kilonewton. Como es negativo, es una fuerza de compresión. Para el nodo K, nos da una fuerza de tensión de 3.05 kilonewtons y de KJ 30.97 kilonewtons para la tensión. En el nodo C nos da una fuerza de compresión del 26.54 y de menos 10.59 kilonewtons de compresión, una fuerza negativa para la distancia CJ. El cálculo del nodo D. Para el nodo D, como resultado tenemos una fuerza de tensión de 14.44 y una de compresión de menos 25.63. Y vamos a observar aquí una tabla resumen de los tipos de fuerza y si es de tensión o de compresión según cada nodo. El método de secciones aplicadas, aquí podemos observarlo para la sección LK, nos da 38.7 de tensión. Y ahora en el colaborativo 3, de acuerdo a lo que se realizó en la primera fase, dependiendo de la longitud de las siguientes fuerzas, la tabla resumen: la cercha de la pendiente 25 grados, con un teta 35, con perfil de acero estructural, la 36, ángulo iguales a L64 por 64 por 95. En el apéndice C del libro encontramos las características de estos perfiles, donde
el teta, el alfa es igual a dado F sobre A, ¿sí? La fuerza. De aquí ya conocemos la fuerza que está en la tabla resumen y el área que encontramos en el apéndice del libro del guía, en nuestro caso es de 1.20 milímetros al cuadrado para un ángulo sencillo, pero en nuestro caso ese ángulo doble enfrentado por tanto su área será el doble. Eso quiere decir que es de 2.240 milímetros al cuadrado. Entonces, como tenemos la fórmula de sigma igual a F sobre su A, nos da un igual de 42.71 kilonewtons sobre 0.00224 metros al cuadrado, convirtiendo los milímetros cuadrados que teníamos anteriormente a metros. Aquí encontramos la tabla resumen y también separamos el factor de seguridad para los elementos sometidos a tracción, el cual se calcula con la fórmula mostrada antes, donde alfa de Y es la resistencia a la fluencia y de Y es la fuerza admisible. Se considera que la resistencia a la cadena porque el material que estamos utilizando es un acero natural que tiene las siguientes características según el apéndice B del libro. Aquí encontramos el apéndice B, en el cual nos indica que la resistencia de la última es de 400 megapascales y es mayor a la resistencia de la cedencia, que es de 250 megapascales, por cuanto el material es más dúctil como el acero y es sometido a tracción por factores de seguridad que deben ser sometidos a consideración. ¿Sí? Aquí encontramos también la tabla resumen de los nodos, el nodo gemelo, la fuerza, el área, el esfuerzo admisible, la cedencia, el factor de seguridad, el tipo de fuerza, si es de tensión o compresión, y la longitud del elemento. Después de esto, de que encontramos que ningún factor de seguridad es menor a 3, se puede concluir que no se necesita rediseñar ningún elemento. El segundo elemento a dividir por 0 nos da infinito, porque no está sometido a tensión ni compresión, es un solo de amarre. Ahora analicemos los elementos que están en compresión. Cuando los elementos están sometidos a compresión, primero falla por pandeo, debido a que la carga crítica es la máxima carga que corresponde al extremo donde la grafica. Podemos ver la fórmula del esfuerzo, en cual la fórmula de Euler, así donde E es igual al módulo de elasticidad de Young, utilizando un material de 200 gigapascales, tomando el apéndice B del libro 1, el momento de la inercia del área de la FDS es igual a la sección calculada por el método del teorema de ejes paralelos. La longitud, el factor de seguridad calculado, donde la carga crítica es igual a la carga admisible. Aplicando el teorema de Steiner de los ejes paralelos, se tiene que el eje X coincide para el perfil del enfrentamiento, del aplazamiento, así como se observan en los cálculos. De esta manera se puede concluir que aplicando las fórmulas de carga crítica y factor de seguridad, se tiene entonces el resultado de la fuerza por compresión. Ya por último encontramos el tema de las referencias bibliográficas. Muchas gracias.